Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de The Christian Podcast. En este día quiero hablar sobre un tema que a nosotros, quizás a todos los que somos cristianos y no cristianos, nos afecta, y es el hecho de en qué creemos, precisamente, en dónde ubicamos nuestra fe. Nos consideramos cristianos, nos consideramos agnósticos, nos consideramos ateos, seguimos otras religiones, tenemos una perspectiva única de nuestra fe. Yo creo que todo el mundo está en la búsqueda de la verdad. Y sin embargo, Jesús fue el único líder religioso, por así decirlo, que proclamó ser Dios y que además proclamó ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando creemos en Jesús, nos enfrentamos a una gran dicotomía, ¿no? Entre queremos aceptar que Él es la única verdad, la verdadera verdad, por así decirlo, o la verdad absoluta, o no estamos dispuestos a asumir esa realidad. Y yo creo que todo ser humano en su vida, en el caminar de su vida, se va a encontrar con resolver esta duda y aceptar a Cristo. Nosotros tenemos una frase que podríamos quizás estar más o menos cómodo con ella, que es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Es una frase acuñada por los cristianos, por los evangélicos, pero es interesante porque según Romanos 10:10 me parece, decimos que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Así que necesariamente alguien que es salvo es alguien que crea que Jesús es Cristo, que Jesús nació de una virgen, vivió 33 años, tuvo 3 años de ministerio, padeció un sufrimiento por nuestros pecados, y luego resucitó de entre los muertos y luego de 40 días ascendió a los cielos. Si tú crees eso y crees además que en tu condición no puedes acercarte a Dios, pero crees que Jesús es ese puente, entonces eres salvo inmediatamente. Sin embargo, que sea tu Señor y Salvador a veces es un poco más complicado que eso. Que sea tu Señor en toda tu mente, en toda tu cosmovisión de la vida, puede ser algo más profundo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque justamente hace unos días vi la noticia de que Jesús Adrián Romero, muy conocido, esto fue hace un par de días que leí este artículo que les presento acá de Evangélico Digital. Jesús Adrián Romero fue el mejor galardonado de la ceremonia de los premios ARPA, la 18ª edición de los premios ARPA. Para los que no saben, los premios ARPA es un premio cristiano muy popular, es una asociación de músicos cristianos y de toda clase de personas que trabajan haciendo arte musical cristiano o grabaciones cristianas. Todos los años pues premia precisamente para impulsar a algunos ministerios que están nuevos, para galardonarse a aquellos que han tenido de pronto un impacto mayor ese año, y a mucha gente esto le ha bendecido. Los premios ARPA le ha permitido conocer nuevos horizontes, expandirse, extenderse, consolidarse en ministerios musicales. Les permite quizás vivir de esto. Así que yo creo que dentro de todo tiene un beneficio, y no sé cuál sea tu pensamiento acerca de los premios ARPA, pero definitivamente que hay gente que ha sido muy bendecida, muy beneficiada por estas asociaciones que se hacen. Sin embargo, en la última jornada, Jesús Adrián Romero ganó 3 de los premios más importantes de esta celebración, entre los cuales está Mejor Productor, Mejor Track Masculino y Mejor Canción del Año, o Canción del Año, que es sencillamente, después de Mejor Álbum, quizás el más deseado de todas las premiaciones. Sin embargo, esto no lo distanció de la polémica, porque tiene bastante tiempo Jesús Adrián Romero que está manifestando ciertas cosas. Y quiero hablar específicamente de eso. Yo soy una persona que desde que comenzó en los caminos del Señor por allá en el 2006, y yo tenía, 10, 11 años, escuchó mucho Jesús Adrián Romero. Tuvo muchos lanzamientos de canciones muy bíblicas que impactaron la vida de muchas personas cristianas y no cristianas con el evangelio, con el mensaje de Dios, con la sensibilidad hacia el evangelio. Y creo que no soy el único que aprecia esa etapa de Jesús Adrián Romero. Sin embargo, a partir más o menos del 2012-13, fue pastor de una iglesia. La iglesia por 9 años fue su pastor, y en toda esa etapa hubo un momento en el que empezó a manifestar ciertas cosas, y quiero que visitemos un poco toda la experiencia de Jesús Adrián, porque es importante saber y discernir si realmente el estado de él en este momento es algo que nos puede bendecir. Creo que debemos ser sabios en discernir qué está pasando con el arte que él está haciendo y la vida que él está llevando y el mensaje que él mismo está predicando
hay muchos canales que he visto y personas que informan hablando de la apostasía, del abandono de la fe que él está teniendo. Y me parece que hay mucho que comentar al respecto. Quisiera hacer un repaso breve sobre algunas de las polémicas que han sucedido alrededor de su ministerio con el tema de su enseñanza o su convicción personal. La primera recuerdo que fue hace más o menos 12 años, quizás, no sé si me equivoco con la fecha, pero esto fue resubido hace 5 años a YouTube y fue cuando Jesús Adrián Romero estaba hablando acerca de celebrar el Halloween, ¿no? Y dijo esto. Negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? Y no lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. Así es. En este video, él básicamente lo que hace es explicar, una vez más, resume el contexto de Halloween y dice, los cristianos estamos acostumbrados a utilizar esta fecha de Halloween para hablar de lo malo que está el Halloween, como no debemos coparticipar en ello porque es una fiesta pagana, porque es satánica, cuando deberíamos aprovechar estas fiestas culturales para ser buenos vecinos, para ser buenas personas y de alguna manera presentarnos como personas accesibles y para que la gente conozca el evangelio. Realmente la idea principal parece inofensiva, sin embargo no huyó de la polémica porque precisamente el Halloween es una fiesta, dentro de todas las fiestas paganas que se celebran en la sociedad, yo creo que hay fiestas de origen pagano que están muy, muy distanciadas ya de su origen pagano, como puede ser la Navidad, que en algún momento fue una celebración, en muchas civilizaciones fue una celebración a otras deidades. Hoy en día quizás la Navidad ya está muy distanciada de eso, el significado que le damos realmente está orientado hacia Cristo y poca gente o nadie habla de la Navidad negativamente ya hoy en día, aunque sí hay un círculo ortodoxo que considera que no se debe celebrar. La mayoría de iglesias se dedica a hablar de Jesús y del nacimiento de Jesús y de la importancia de Jesús, por lo cual ya no es algo que en nuestras conciencias o en la conciencia general genere polémica o discusión al respecto. Sin embargo, el Halloween es una celebración que sí, a partir de su celebración, parece haber ritos diabólicos y personas que vienen del mundo del ocultismo, del satanismo, consideran que esta es una fecha muy importante y que aunque la celebración sea inocente, porque claro está lo que dice Jesús Adrián, es verdad, mucha gente la celebra con inocencia. La inocencia no necesariamente te hace exento de las consecuencias de estas celebraciones, sobre todo porque hay personas que dicen que literalmente hay rituales. Es un día importante en la agenda de la brujería y el ocultismo. Así que no es cualquier celebración. Además, de por sí, creo que al cristiano que orienta su vida y su pensamiento hacia las cosas del bien, esta idea de una celebración cuya característica principal es infundir el terror, aunque haya gente que no coparticipe en ello, pero la celebración en sí es disfrazarse de monstruos y las calles se llenan de personas disfrazadas de monstruos y ven películas de terror y creo que en general al menos debería generarte cierto desconcierto, ¿no? Sin embargo, en Jesús Adrián Romero no sucede eso, él considera que estaba bien y eso fue una polémica muy interesante. Luego fue la entrevista que tuvo en el programa de Ismael Cala, donde le hicieron directamente la pregunta si ser gay era pecado y él pues básicamente respondió que mentir era pecado, que había muchos pecados. No fue directo con la respuesta, sino que de alguna manera dijo que el evangelio se trataba de perdón para todos. Pero no habló de arrepentimiento, ¿no? No habló de arrepentimiento, sino habló de no juzgar al otro. Entonces también generó cierta división porque algunas personas dijeron este era el momento de hablar, sí es pecado, pero Dios necesita y quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque no hay justo ni a un uno y es cierto, pero la homosexualidad sí es pecado y Dios ofrece un amor que te va a llenar todo vacío con un diseño que quiere para ti. Pero digamos que asomó en su postura, no la negó, pero no fue tan tajante, porque claro, además Cala lo estaba comparando con otro pastor en ese momento que había dado unas declaraciones nefastas acerca de los homosexuales, así que él, para distanciarse de esa imagen radical, dijo esto y eso fue también polémico en su día, como que Jesús Adrián había sido muy suave, quizás dándole miedo a la repercusión social de su declaración, ¿no? Pero bueno, esas son las primeras preocupaciones que mucha gente tuvo con la situación de Jesús Adrián. Sin embargo, al cabo de los años,
comenzó a tener declaraciones mucho más polémicas, como por ejemplo que él consideraba que nombrar a Dios en sus canciones o al Espíritu Santo lo limitaba creativamente. Consideraba que, estoy parafraseando sus declaraciones en esta entrevista con Noticias Cristianas, La Verdad Ahora. Estoy parafraseando sus palabras en esta entrevista, pero básicamente esa fue la idea principal que él estableció. Dijo algo así como que los adoradores hacen música pobre, ¿no? Hoy en día la gente de la industria cristiana hace el estado de la música que se hace está raquítico, dice él, ¿no? Esa fue su expresión, porque no hay creatividad, y no hay creatividad porque queremos complacer, eso fue lo que dijo, a nuestros líderes y pastores. Con lo cual estoy en completo desacuerdo, porque considero que sí puede haber cierto efecto repetitivo en la música cristiana. Considero que sí, como músico, personalmente sí lo noto, lo veo, pero sí pienso que es un tema de lo mismo que sucede con cualquier formato de música comercial. Tú creas música con un propósito, y la música cristiana naturalmente nace de las iglesias, de músicos de las iglesias haciendo música para la iglesia. Y cuando tú haces música congregacional para la iglesia, naturalmente vas a escribir música que sea de rigor bíblico, que sea claramente a Dios, que esté llena de la doctrina de la Biblia. Obviamente es algo con lo que yo convivo y comparto y amo, escribir conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay canciones que personalmente son expandiendo mi creatividad, explorando diferentes áreas, y no está mal hacerlo porque la música es una herramienta y tú puedes hablar de tu vida, de tus pensamientos, de tus ideales, pero eso no despreciando lo otro, porque son simplemente usos distintos de una herramienta que es la música. Entonces, ya aquí la cosa se ponía rara. ¿Por qué dice esas palabras? Confesó también que su hijo estaba teniendo crisis de fe, entre otras cosas. Y luego, al cabo de quizás unos 3 años para acá, comenzó a aparecer en un podcast, en una predicación, ya dando declaraciones mucho más polémicas. Por ejemplo, esta donde dijo: Dios nos ha abandonado, y es una enseñanza interpretando el verso en el que Jesús dice: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Dios? Y queriendo decir que de alguna manera Dios lo había abandonado a Jesús desde un punto de vista existencial, porque ya no estaba con él cuando tenía que ejecutar su responsabilidad. Y podemos estar de acuerdo en ciertos puntos con su enseñanza, en ciertas aplicaciones de su analogía, pero en el mensaje profundo ya comenzaba a dilucidar la idea de que Dios lo había abandonado. De hecho, dice literalmente que en un concierto le vino la reflexión de que Dios lo había abandonado, básicamente. Esto ya es hace 4 meses, estamos hablando de que es un video reciente. Y tuvo una aparición en un podcast también donde dio declaraciones similares y dijo cosas bastante panteístas o ecuménicas. Ya comenzó a decir, por ejemplo, que Dios se había revelado, o que muchas religiones habían tenido una revelación de Dios, que Cristo es todo lo bueno, que si Cristo es todo lo bueno, entonces hacer cosas buenas es Cristo. Por lo tanto, cantarle a mi esposa es tanto como cantarle a Dios, tan bueno, tan importante. Y ya estamos hablando de que las convicciones comienzan a mezclarse unas con otras. Comienzas a verlo citando cualquier cantidad de libros de intelectuales de diversos puntos de vista. Ya cita la Biblia a partir de sus ideas y no a partir de una correcta hermenéutica o una interpretación fiel de lo que la Biblia quiere decir. Y al cabo que ya últimamente escuché esta entrevista que me llamó muchísimo la atención de Adrián Romero, que es su hijo, el hijo de Jesús, Adrián Romero. Y él dice unas palabras que no sé si las logran captar si ven la entrevista, pero a mí me llamaron mucho la atención. Escúchenla. Rebeldía, no más que a mí. Le pregunta el entrevistador si él se considera la oveja negra o la oveja rebelde de su familia. Y él le dice que no, que todos tenemos algo de rebeldía, simplemente él tuvo una situación muy polémica, ¿no? Pero escuchen lo que dice a continuación. Me pasó que tuve la oportunidad de hacer algunas pláticas en Epicentro que sacaron algo de polémica, ¿no? Pero no, yo creo que... Poquito, ¿no? No sí, mucho. Sí. Pero creo que mis hermanas también, he hablado de este tipo de cosas con ellas en cuanto a religión y todo eso, y están pues bastante de acuerdo, ¿no? Entonces como que estamos en el mismo nivel. Inclusive mi papá, nomás que mi papá es una figura pues muy pública, entonces tiene que tener algo de tacto, ¿no? En cómo dice las cosas. Y... Qué interesante. Esto me dejó impresionado, anonadado. Él revela que en efecto él tiene sus posturas, él se declara ateo a sí mismo. Pero lo interesante de todo esto es que él dice que su familia está más o menos en la misma página que él. Incluso su padre. Lo que pasa es que su padre está en una posición donde tiene que tener tacto
para hablar de ello. Y más adelante él extiende sus posiciones, que no es espiritual, que es muy hegeliano, que lee filosofía, que ha causado polémica por ello. Y bueno, él explica que él simplemente tomó otro camino que no es el camino del creyente, o sea, no cree. Muy interesante porque él revela que de alguna manera su padre también lidia con eso y acepta varias de las cosas que Adrián Romero piensa. Entonces ya no estamos hablando de cosas aisladas, sino que comenzamos a armar un rompecabezas y nos damos cuenta que algo le está pasando a Jesús Adrián Romero serio en su relación con Dios, en sus convicciones, en su establecimiento en la fe. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Esto no es nuevo, mi gente. Esto no es algo que no haya sucedido antes. Esto no es algo que no tenga solución tampoco. Lo que le está pasando a Jesús Adrián Romero es una crisis en su fe. Y fíjense lo que dice la Biblia en Efesios 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mi gente, hay demasiadas doctrinas en este mundo, demasiadas doctrinas. Yo puedo crear en este mismo momento una doctrina a partir de cualquier imaginación que tenga. Hay que ser sinceros, muchos de nosotros creemos desde el mundo narrativo, desde el mundo que no es sensible, desde nuestras ideas. Tenemos una relación personal, espiritual, una revelación. Nos acercamos a la fe a partir de la convicción de Cristo de una manera muy certera y no nos preguntamos demasiadas cosas. Pero hay personas que en algún momento te va a suceder, van a comenzar a hacerse preguntas de cosas que no han entendido. Y es normal que esas preguntas vengan, pero tenemos que perfeccionarnos en esas preguntas, en esas cosas que nos hacen afirmarnos en la fe. Afirmarse es, ok, ya creo lo más importante, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y murió por mí, que yo no puedo salvarme a mí mismo. Ya soy salvo, pero ahora necesito cimentarme en esa fe. Y esa fe requiere el estudio de la Biblia, requiere el cimiento, requiere el investigar, el buscar, el no dejarse llevar por cualquier estratagema, por cualquier artimaña del error que con astucia nos dicen. Este es uno de muchos versículos que podemos citar al respecto, pero es algo que sucede y me parece que lo que revela esto es un problema mucho más profundo y es un problema de falta de estudio profundo de la Escritura. No se trata de que tú puedas citar un verso o citar otro verso. Se trata de que tu fe esté fundamentada en la doctrina de Jesús correctamente y que tanto tu corazón como tu mente estén en el lugar correcto. Yo no solamente creo a Dios porque le amo, porque creo en su existencia de una manera etérea, sino que también creo que murió, que resucitó. Tengo cómo comprobar y defender mi fe ante la gente. Y eso era algo que me ministraba mucho de Pablo en Hechos 26 cuando se presenta ante Agripa. Y le insta a Agripa que crea. Y el verso 24 dice de Hechos 26, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. ¿Lo ven? De verdad y cordura. No solamente yo creo, estamos hablando de Pablo, que es un hombre que caminaba en lo sobrenatural, veía visiones, veía a los ángeles a veces, tenía una relación con el Espíritu Santo poderosa, el Espíritu Santo lo guiaba a predicar o a no predicar, a hacer sanidades, milagros, prodigios, para manifestar el Evangelio. Pero además de eso, él dice, hablo palabras de verdad y cordura, estoy cimentado en lo que creo, yo sé lo que creo. Tiene mucho sentido lo que te estoy diciendo, te presento a un Jesús histórico, real, tangible. Pues el rey, el verso 26, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Lo ves? Sin duda, con confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y el verso 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, se trata de saber defender aquello en que creemos delante de cualquier persona. Y esos argumentos requieren de esfuerzo, requieren de estudio, requieren de predicación. Entonces, ¿qué nos habla de esto? De mucha gente que tiene encuentros probablemente de corazón, emocionales, pero en la parte intelectual se ven atacados por los dardos de Satanás que revela Efesios capítulo 6. Esos dardos que vienen hacia nuestra armadura y si no tenemos el escudo de la fe, no podemos batallar en esa pelea contra lo que sea que venga a traer el enemigo para distraernos o para desenfocarnos del camino de Jesús.
Y esta historia particularmente a mí me tocó mucho. Es de hace unos 3, 4 años que Marty Sampson, uno de los compositores más prolíficos e importantes de Hillsong United, pues declaró que ya no era cristiano, que ya para él el cristianismo era una religión más. Y dijo cosas como que cuántos predicadores caen y nadie habla de eso, cuántos milagros suceden, no mucho, nadie habla de eso, por qué la Biblia está llena de contradicciones, nadie habla de eso, cómo puede Dios ser amor y enviar a 4,000 millones de personas a un lugar, el infierno, todo porque no lo creen, nadie habla de eso. Gente, esto es mentira. Sí se habla mucho de eso. Se habla de los predicadores que caen, mucho de la moral, de cómo mantener el carácter, de cómo mantener una vida santa, de por qué hay gente que cae, qué es lo que permiten que los hace luego caer en adulterio, en fornicación, en toda clase de malos hábitos. Eso está en la Biblia, eso lo hablamos en las iglesias. Claro que se habla. Los milagros que suceden siguen sucediendo. Hace no mucho, por citar uno que me viene a la mente ahora mismo, un joven de la iglesia me contaba que tuvo una fractura fuerte debido a una caída y no tenía cómo pagar el tratamiento y le dijo: Señor, necesito que me sanes. Y luego que lo habían diagnosticado, cuando va a que lo chequeen para el tratamiento, no tenía nada, tenía sus músculos, sus huesos perfectos. Un milagro creativo. Estamos hablando de que antes estaba roto y ya no estaba roto en cuestión de horas. Esto es un milagro y siguen sucediendo. Quizás él no ha tomado el tiempo de leer, de buscar estos milagros que siguen sucediendo hoy en día, porque Dios es un Dios sobrenatural. Probablemente incluso hay muchos escritos bíblicos de teólogos que hablan de por qué no todo el mundo es sano siempre. Eso también está investigado ampliamente. Nadie habla de cómo muchas personas pueden ir al infierno. Primero, Dios no envía a nadie al infierno. Y segundo, pues por supuesto que sí, que se habla. Ese es el problema más importante de la salvación y de los evangélicos y del cristianismo. Que la gente se va al infierno y se va porque no cree, porque Dios le da la oportunidad y deciden ignorar a la piedra de ángulo que es Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, ¿qué te está queriendo decir Marty Sampson? Que él no tenía fundamentos, que estas preguntas carcomían su mente, y luego años más tarde confesó que en efecto él había estado leyendo artículos de un movimiento cientificista y esto había estado inundando su mente de tal manera que dejó la fe, hasta decir: no puedo creer en esto, no puedo creer en esto. Interesantísimo todo esto. Y bueno, quiero culminar con una idea más. También sucedió algo muy parecido en ese mismo año de Marty Sampson con Josh Harris, que era un pastor. Estamos hablando de un pastor, en este caso de un líder cristiano, que se disculpó por haber dicho, por haber predicado básicamente el diseño de Dios y dijo: me pido perdón a la comunidad LGBT por predicar en contra del matrimonio igualitario y fomentar el odio contra ustedes. Lo dijo luego de que él se había divorciado, diciendo básicamente que pues ya no iba a seguir en el ministerio ni en la fe. Se deconstruyó, se dio cuenta que no era cristiano y simplemente ya voy a vivir mi vida de otra manera. Ya siento que he vivido con miedo toda mi vida. No vivo con libertad, no estamos hablando de la libertad de Jesús, que tú vives con libertad, sino que viví con temor, porque escondía en su corazón esta confusión que tenía y no sanó esta confusión en el Señor, sino que sanó esta confusión alejándose de Jesús directamente. Tuvo una crisis de fe y no la pudo resolver. Y obviamente hubo muchos cristianos que respondieron al respecto. Por ejemplo, el vocalista de Skylet respondió al respecto. Otro teólogo muy importante que a mí me gusta mucho, se llama Michael Brown, respondió al respecto. Y básicamente lo que dicen, y es el mensaje con el que te quiero dejar con este video, no quiero que te vayas pensando: wow, ¿cuánta gente está cayendo? No, somos muchos los que permanecemos. Sin embargo, hay gente que está teniendo crisis de fe. Quizás tú mismo que me estás viendo estás teniendo una crisis ahora mismo, como Jesús Adrián, estás diciendo: quizás no vale la pena nada de lo que he hecho. De hecho, la última canción que estrenó, o una de las que le hizo merecedor de el ARPA Mejor Canción, tengo entendido que por acá está, se llama No ha sido en vano. Y el video va un poco de: espero que mis actos de amor no hayan sido en vano. Pareciera que está cuestionándose si vale la pena todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho. El hecho de que haya reflexionado sobre Jesús y en lugar de extraer Jesús, le dijo al Señor: ¿por qué me has abandonado? Porque, como dice la Biblia, Él se hizo pecado, porque toda la maldición, el peso de nuestra culpa fue sobre Él. Y Dios, en un acto de salvación,
hace al Hijo, a lo más santo, aparte de Dios, pecado para que nosotros seamos libres. Ya no lo ve así, sino que dice, no, lo abandonó a su responsabilidad. Dios no lo estaba abandonando. De hecho, la misma Biblia dice que el Espíritu de Cristo lo resucitó de entre los muertos. O sea, que incluso cuando cuando desciende para ir al Seol a tomar las llaves del infierno, no lo deja el Espíritu Santo de Dios. Nunca lo dejó. El Padre nunca dejó de ver a Cristo, pero Cristo por primera vez sintió Dios encima de sí mismo toda la culpa de la humanidad, y eso le dio la sensación de que Dios lo había abandonado. Me dejaste, Dios, a morir. Es tremendo entender esto. Entender que esto es la fe que concebimos, que creemos, y que mucha gente está luchando con esto y pasa años, porque no hablo del que lucha porque no se ha convertido, no conoce a Dios, no tiene una vida de discipulado. Hablo de gente que tiene años en el evangelio, que ha predicado, que ha investigado, que ha fundado un ministerio, toda una maquinaria alrededor de la fe, y de pronto se encuentra en la situación de he permitido que otras filosofías, otros estratagemas entren a mi mente, y mi relación con el Espíritu de Dios ya no es la misma, mi convicción sobre las cosas de Dios no son la misma, y ahora me siento lejos, me siento seco. Y esto le pasa a mucha gente. Todos, de nuevo, yo creo que yo mismo he tenido estas situaciones o estos pensamientos en la vida, donde, bueno, me he sentido débil o me he sentido que dudo. Eso es algo muy humano, es natural. Hasta Elías en una ocasión se sintió que quería morir por la persecución que vivía, por la situación que estaba atravesando. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios le muestra la realidad. Le dice, Elías, no estés triste. Hay 7,000 rodillas que no se han arrodillado ante Baal todavía. Aún hay propósito, aún hay vida que vivir, aún hay algo que hacer. Amigos, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Consideran que sí, Jesús Adrián está viviendo una temporada difícil con su fe? ¿Ven lo mismo que yo o piensan que estoy exagerando un poco? Me gustaría saber su opinión. Lo importante es qué podemos aprender nosotros de toda esta experiencia. Recuerden darle like, suscribirse, y nos vemos en otro episodio de The Christian Podcast.